Buenas tardes a todos, aquí estamos. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes también. Buenas tardes. Mucho Está, gusto de estar aquí con todos ustedes. está también Andrea, de China Inspira. Andre, nuestra, futura profe de chino. Seguramente ahora se va a sumar también Gisela. Bueno, Alejandra está trabajando, Gastón también, así que estamos acá. Bueno, hoy es viernes, es la última charla de julio. La temática de hoy es bien puntual. Vamos a hablar de todo un poquito. Vamos a hablar también de bibliografía, porque la verdad que como veníamos hablando con las chicas, ¿no? Muchos nos consultan sobre libros, sobre temáticas que quieren ver. Y bueno, la charla de hoy es específica, ¿no? De la dinastía Ming. Vamos a hablar de Yongle. Vamos a hablar de la ciudad prohibida y vamos a hablar de Chenghe, que es el Cristóbal Colón de China. Vamos a, entre comillas, ¿sí? Pero Entre bueno, comillas, sí. entre comillas. Pero bueno, la idea es, vamos a compartir algunas fotos que trajimos, ¿sí? Vamos a comenzar hablando un poco de la dinastía Ming, de cómo cae la dinastía Yuan, y vamos a terminar en la ciudad prohibida, ¿sí? Vamos a ver un poquito el plano. Así que bueno, arrancamos. ¿Mecha? Sí, pues bueno, primero un poco de contexto. La dinastía Ming viene a la caída de la dinastía Yuan, que es la dinastía de los mongoles. Conquista Genghis Khan y luego Kublai Khan se autonombra emperador de China. Y de hecho esto causó como mucho descontento entre los mongoles, entre el ejército mongol, porque decían, bueno, eres mongol, acabamos de conquistar China, ¿por qué te estás adjudicando el título de emperador? ¿No? Pero bueno, Kublai Khan tuvo el título de emperador de China en la dinastía Yuan. Y y bueno, duró alrededor de un siglo la dinastía y pues como toda gran dinastía, todo gran imperio tiene una caída, ¿no? Exacto. Y Y bueno, y ahí aparece, empieza a aparecer, ¿no? Los Ming, ¿no? Todo esto que estamos contando de la dinastía Yuan, de los mongoles, ¿no? De la anterior dinastía que es la Song, lo pueden ver en, que se les recomiendo, la serie de Marco Polo. Yo traje justamente uno de los libros que compré por esa serie. Una amiga, a mí sinceramente las series occidentales mucho no me gustan. Miro muchas coreanas y muchas chinas. Y una amiga me recomendó ver la serie Marco Polo. Y yo me venía negando hasta que la vi y dije, bueno, esto es buenísimo porque se puede ver cómo cae la dinastía Song, ¿no? Cómo sube la Yuan, todo la disputa de poder que hay entre los mongoles, ¿sí? Y también algo que comenté el otro día en la charla de la mujer en China, el tema de los pies de loto, que también se ve en esta serie. Así que se las recomiendo. Y como les decía Mercedes, bueno, la dinastía Yuan cae eh, y va a subir el primer emperador, ¿no es cierto? Hong-U, que es el que tenemos aquí, que Mercedes les va a contar ahora un poquito, y qué pasa después de este primer emperador, ¿no? Porque él va a ser el primero, pero va a haber uno que será como el más brillante, el más estratega. Yo siempre digo, es el más estratega, y al que hoy se le debe muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Beijing, la capital, como la conocemos hoy, va a ser gracias a este emperador que ya les voy a contar. sí, Natalia, justo, ¿no? Y bueno, este emperador es bueno, el primer emperador de la dinastía Ming, empezó con el nombre Yu Yuanzhang, porque una característica de los emperadores chinos es que empiezan con su nombre como de nacimiento y ya cuando toman el imperio, ya cuando son emperadores, ya se les llama con algún título, por ejemplo, el gran emperador o el emperador de la luz o el emperador del cielo, ¿no? Y por eso se llama Yu Yuanzhang,
pero como dijo Natalia, su nombre oficial es el emperador Hongwu. Ahora, Yu Yuanzhang era del sur, de la provincia de Anhui, y era un huérfano. Él vino desde lo más pobre y fue creciendo poco a poco, se metió al ejército, y él fue reuniendo seguidores. Entonces, a lo largo de varios años fue reuniendo seguidores y ganando terreno desde el sur al norte, digamos en ese sentido, pues ganando terreno de la dinastía Yuan, ¿no? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque los Ming, los emperadores de la dinastía Ming, se consideran descendientes directos y continuadores de la dinastía Han. La dinastía Han, bueno, la etnia mayoritaria de hecho se llama etnia Han, ¿no? Y en el chino mandarín, el idioma oficial, es Hanyu, que es el idioma de los Han. Y bueno, viene de esta dinastía, que fue fundada por Liu Pang, que tiene una historia similar, ¿no? Vino desde lo más pobre y fue creciendo poco a poco hasta llegar emperador. Entonces, pues, Yu Yuanzhang, para reafirmarse como emperador y reafirmarse como esta es mi dinastía, retomó la historia de Liu Pang para decir yo tengo conexión directa, por ende y por derecho me toca ser emperador de China. ¿Okay? Así es como llega Yu Yuanzhang al poder. Pero ahora, este emperador realmente fue muy, muy cruel. Su reino es considerado uno de los más crueles en la historia de China. La capital estaba en ese momento en Nanjing. Y bueno, ¿por qué? Él mandaba a los ministros y consejeros que consideraba lo habían traicionado, los mandaba a golpear en su presencia, a veces hasta matarlos, ¿no? Ahí enfrente, a él le gustaba ver eso. También ocurrió algo en el año 1380 que se conoce como la Gran Purga, ¿no? Tenía un poco de delirio de persecución, Hongwu, y entonces pensó que un ministro le había sido muy infiel en el sentido de que no fue leal a él. Entonces mató, o sea, en un corto periodo, tomó la vida de como 30,000 a 40,000 personas. No había un día que no hubiera una ejecución en masa, solo porque una persona le pareció que lo estaba traicionando. Entonces mató a todos de la línea consanguínea hasta la quinta generación. ¿No? Entonces, imagínense la cantidad de personas. Entonces, de hecho, ya cuando falleció, como que la gente sintió alivio, ¿no? Y es como, ya no vamos a estar muriendo aquí. Pero, pues, ¿qué pasó? Se vino una guerra civil entre 1399 y 1402, porque justo le toca reinar al nieto de Hongwu, y entonces llega el tío, que se va a volver un personaje importante, Jiang Wen, e intenta controlar todo hasta que llega el gran emperador Yongle, también conocido como emperador Taizong, y llega en 1403. Y ya en 1424 decide que Peiping, en el norte, sea la capital de China, y después la renombra Beijing. ¿Okay? Y justo de aquí pasamos a la ciudad prohibida, Natalia, ¿te parece? Sí, ¿O pasamos con Yongle? ahí llega, yo creo que ahí queda bien. Ahí llega la mejor parte, ¿no? Porque empieza toda esa persecución de Yongle. Podemos traducir su nombre como felicidad perpetua, ¿no? Pero la realidad es que su nombre era Chuti, ¿sí? Pero también se lo llamaba príncipe Yan, ¿sí? Como yo les decía, de los Min fue el más estratega, el más inteligente de todos. Después de su muerte no hubo otro, ni siquiera el último emperador, que se termina suicidando, que ya les voy a comentar cómo y dónde. Pero Yongle era muy estratega, ¿no? Y como contaba Mercedes, los Ming van a gobernar desde Nanjing, pero él, siendo príncipe, tenía la zona del norte, ¿no? que administrar. Y él tenía ya en su mente el norte, Beijing, la capital. ¿Por qué? ¿Y por qué Beijing? Fundar la capital en Beijing.
porque él decía que desde allí era mucho mejor restablecer las conexiones con el Asia, ¿sí? Entonces, luego de esta persecución con Jiang Wen, bueno, él asume el trono en 1403, ¿sí? Y no solo se va a encargar de dar la orden de construir la ciudad prohibida, sino también la reconstrucción del Gran Canal. ¿Y esto por qué? Ahora vamos a proyectar el planeta de la ciudad prohibida. Pero eso es importante. Sí. Todo el Listo. material de construcción de la ciudad prohibida, piedras, madera, un tipo de madera que se llama xiamu, una madera muy dura, ¿sí? Se llevó del sur al norte de China, ¿no? Imagínense viajes y viajes y viajes, y por otro lado, el transporte por agua. Entonces, si se iba a transportar todo ese material por agua, el Gran Canal tenía que ser un medio de comunicación buena. Entonces comienza la reconstrucción del Gran Canal. Pero la ciudad prohibida va a llevar construcción muchísimos años, ¿sí? Desde 1400, desde que él inicia su gobierno a 1420, ¿sí? 1406, 1407, ¿sí? Las crónicas hablan de ese año. Él asume 1403, 1406 a 1420. Él en 1424 muere, con lo cual muy pocos años son los que él va a estar dentro del palacio, ¿sí? Y después de él, como les digo, no hubo otro emperador. El último emperador de Ming, Chengchong, ¿sí? Se termina suicidando en un sitio que se llama Qinshan Park, que es un parque que se ubica al norte de la ciudad prohibida. Estaba ya totalmente emocionalmente devastado porque, primero, las dinastías chinas siempre van a caer por un desorden interno y a su vez apoyado por fuerzas del exterior que van a aprovecharse, ¿no?, de ese desorden. Bueno, con los Ming pasó esto. Tenían los mongoles, los yuan, que se seguían llamando yuan, se seguían llamando emperador, y por otro lado los manchúes, que luego, esos manchúes, los Jurchen, serán los Qing, los que vengan después de Ming. Bueno, Chen Chong ya no tenía poder, desconfiaba de todo el mundo. Uno de su jefe militar, ¿no?, el jefe del ejército, se rebela, se vende a los Qing, ¿sí? Lo cual permite que, a los Qing, digo, a los manchúes, lo cual permite que ellos ingresen a Beijing y finalmente ingresen a la ciudad prohibida. Lo cual, bueno, va a ser desastroso porque se van a destruir muchas partes y, bueno, y luego van a llevar muchísimos años de reconstrucción, ¿sí? Que debido a esto, ¿qué pasa? Como los primeros años de esta ciudad prohibida van a ser años de reconstrucción, los Qing, en sus primeros años de imperio, van a construir otro palacio, otra ciudad imperial en Shenyang. Es por eso que, no sé si habrán visto la lista de UNESCO, que la ciudad prohibida de Pekín entró a lista de UNESCO en 1987 y la ciudad Palacio Imperial de Shenyang en 2005. Es decir, que hay dos, porque una es Ming y la otra es Qing, ¿sí? Ahora, esos primeros años los Qing van a estar en Shenyang y luego van a volver a Beijing. Y Yongle se lo reconoce como el gran constructor, primero de la capital y de la ciudad prohibida. ¿Por qué? Porque el plano de la ciudad prohibida va a ser una réplica del plano de Beijing. Y ahora mismo se los voy a mostrar. A ver si lo puedo achicar porque ¿se ve bien? Medio chiquito, ¿no? A ver. Sí, se ve bien. Sí, pero se ve, sí. Ahí lo puedo, bueno, ahí lo puedo agrandar, lo puedo mover. Bueno, este es el plano de la ciudad prohibida. ¿Sí? Luego nosotros vamos a compartir tanto las fotos como este plano en la carpeta de libros digitales que tenemos en el link de Instagram. Primero, ustedes ven que es como una ciudad amurallada, ¿no? Con altos muros.
Muros que son, primero, altísimos, con torres en cada esquina. Esto que vemos por aquí, lo celeste, es un lago, que es muy amplio también, tiene 52 metros y 6 metros de profundidad, ¿sí? Los muros también son altísimos, 8 metros de altura, ¿sí? La ciudad prohibida, ¿por qué se llamaba la ciudad prohibida, no? Porque solamente estaba destinada a la vida imperial, ¿sí? Mismo los colores que vamos a encontrar en este sitio, ¿sí? Como vuelvo a repetir, es patrimonio de la UNESCO a partir de 1987. El color rojo, amarillo, amarillo dorado, el azul, el verde, son colores que se van a utilizar en este sitio y que no se van a poder replicar fuera de la ciudad prohibida. Y si vemos, ¿sí? Esta es la puerta meridiana. Los que alguna vez han estado en Beijing habrán visto que cuando ingresamos nos encontramos con el gran retrato de Mao Zedong, y los que no, no se preocupen, vamos a colocar una foto para que lo puedan visualizar. Pero en esta puerta, que es el ingreso, hay un gran retrato de Mao Zedong, que es el actual, es un retrato a color, pero bueno, no es el primero, es el tercer retrato que se coloca ahí. Lo característico que tiene esto es la simetría axial. ¿Y por qué digo esto? Sigamos, es como una línea. Si ustedes ven, en el centro del plano, en el centro de la ciudad prohibida, ven estos edificios grandes, ¿no? Los del centro son los más grandes, son los más altos. Luego tenemos estos, vamos a decir, pequeños edificios que están en los laterales, que es donde se desarrollaba la vida de los familiares, del emperador, familia de la corte. Pero digamos que la vida imperial, la vida, digamos, funcional del emperador se va a desarrollar en estos edificios. El plano de Beijing es igual. No sé si habrán escuchado hablar de la simetría axial de Beijing, que está también esperando ingresar a la UNESCO. Del año 2013 está en una lista tentativa, todavía ingresó, pero el plano de Beijing, de la ciudad prohibida, es igual de la ciudad prohibida. Inicia desde el sur del Templo del Cielo hasta la Torre de la Campana del Tambor. Por eso al inicio yo les decía, Beijing, el plano de Beijing es como el de la ciudad prohibida. ¿Sí? La vida imperial, a ver si lo puedo mostrar acá. Ustedes díganme si lo ven. Esto, ¿lo ven bien? ¿Que dice corte interno y corte externa? No, se sigue viendo el mapa ¿Otro mapa? completo. A ver. Esperen que lo voy a sacar y voy a proyectar. Denme un minuto. Se me fue. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Se está cargando ya. ¿Ya está? ¿Se ve? Bueno, Sí. este es el mismo plano de la ciudad prohibida. Pero podemos decir que se divide en dos. Esta zona, corte externa y corte interna, es porque en esta zona de acá, en la corte externa, es donde se desarrollaba la vida, vamos a decir, funcional, la vida donde, donde el emperador ejercía sus funciones laborales, por decirlo de alguna manera. Y en la corte interna es donde desarrollaba su vida familiar. Es decir, aquí trabajaba y aquí vivía, con su emperatriz, sus concubinas, sus familiares, ¿sí? Pero Yongle, como les decía, solamente va a estar 4 años, porque en el 1424 fallece. Es decir, él realizó una empresa inmensa en Beijing. Hay muchos sitios, bueno, en Xinjiang Park es de la época de Ming, pero el Gran Canal también es uno de los grandes, es una de las grandes empresas que él llevó durante su reinado. Y voy a dejar de compartir. Y ahora, ahí está. ¿Y qué más? Que me estoy olvidando de la vida imperial. Los Qing, bueno, otro dato. Muchos de los edificios de
la ciudad prohibida se van a llamar, por ejemplo, Palacio de la Suprema Armonía. Palacio Supremo. Bueno, hay una connotación acá. Los Ming van a utilizar la palabra de supremacía, supremo. En cambio, los Qing, cuando tomen el poder, ¿no? Y lleguen a la ciudad prohibida, van a utilizar la palabra armonía. ¿Sí? Hay algunas modificaciones dentro de la ciudad prohibida, dentro de lo que fue el Imperio Qing. Uno de ellos es el mural de los 9 dragones, que es de la época de Qianlong, ¿sí? Pero en sí, tanto Ming y después Qing, cuando vengan, van a mantener, digamos, la arquitectura tradicional, ¿no? El plan original. Pero, en pocas palabras, esta gran arquitectura, ¿no? Esta obra arquitectónica que es una de las que es la imagen de China como la Gran Muralla, es de Ming, de Yongle. Obviamente, es un resumen muy cortito lo que hago de la dinastía, de la ciudad prohibida, porque todavía debemos la charla de la ciudad prohibida que no he podido dar, así que esto es un pantallazo de lo que es Yongle con la dinastía Ming. Bueno, y también Yongle se volvió famoso. Voy a compartir aquí nada más rápido. Es básicamente la imagen de nuestro flyer, pero para que lo tengan ahí presente, Yongle. Él también, ¿qué hizo? Él mandó recopilar algo llamado la enciclopedia de Yongle o Yongle Tatian. ¿Qué es esta enciclopedia? Bueno, esta enciclopedia básicamente recopiló toda la literatura de toda la historia de China en una enciclopedia. Es así de importante. Al emperador le encantaba leer, le encantaba apoyar las artes, y bueno, mandó a compilar este gran acervo de literatura china. ¿Qué pasó? Llegó a haber un incendio en la ciudad prohibida, me parece, si Natalia me podrá corregir, sí. Y gran parte de ese acervo se perdió. Solo se conservan como 400 libros, que no son pocos, ¿no? Pero ya es una parte de todo lo que había recopilado Yongle. Bueno, que mandó recopilar, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Entonces, no solo recopiló toda esta literatura, sino que la categorizó. Estaba clasificado, era todo un sistema que lo vuelve, bueno, uno de los documentos más importantes de registro en la historia de China. ¿Okay? Ahorita se los escribo al ratito en el chat del grupo, es Yongle Tatian. Bueno, y yo creo que ahora entramos a uno de mis temas favoritos, el gran explorador Zheng He. ¿Okay? Vamos a retroceder un poquito a la dinastía Yuan, porque aquí hay un dato muy interesante. Durante la dinastía Yuan, todas las religiones, musulmanes, budistas, taoístas, todos convivían, podían profesar su religión y tenían favores en la corte, ¿no? Especialmente en la provincia de Yunnan, al sur, se creó, bueno, surgió o se desarrolló más bien una comunidad musulmana muy grande. Tiempo adelante regresamos ya a la época de Yongle, y de Yunnan, de esta provincia, surge el gran explorador que ven aquí, Zheng He. Explorador musulmán y eunuco. Entonces, todas sus exploraciones fueron financiadas por Yongle. En total hubo 7 exploraciones de Zheng He. 6, esto es 6 en chino, 6 fueron financiadas por Yongle, y la última, en 1431, fue financiada por alguien que quería seguir apoyando estas empresas, ¿no? Porque ya vimos que Yongle muere, y entonces esta última expedición fue patrocinada por otra persona, un sucesor, digamos. Ahora, cada exploración eran de 100 a 300 barcos. Imagínense, o sea, cuando nos hablan de que Cristóbal Colón conquistó América, eran 3, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María,
y llegó en sus 3 barquitos. Bueno, Zheng He viajaba en cada exploración entre 100 a 300 barcotes, como los que estamos viendo aquí en la imagen. Además, cada barco podía llevar hasta 27,000 personas. O sea, imagínense la cantidad de dinero y de gente que era parte de estas exploraciones, ¿no? La verdad es que Europa se queda corto, ¿no? Aquí todavía no empiezan todas las grandes conquistas de Europa, ¿no? Pero pues podemos decir que Cristóbal Colón y Vasco de Gama no llegan ni a la mitad de la flota de Zheng He, ¿no? Y yo diría que no muchos imperios europeos llegaron a eso. Cada viaje duró alrededor de 2 años y bueno, estos viajes no solo probaron la supremacía de la dinastía Qing en la parte marítima, sino también su supremacía en la construcción, en la técnica de barcos. Ellos tenían la última tecnología para la construcción de barcos de este tamaño que pudieran aguantar viajes tan largos y tanta gente, ¿no? También eran expertos navegadores, especialmente Zheng He. Quienes se podían mover por el mar sin problema eran los exploradores de la dinastía Ming. Eso también es algo muy importante. Y bueno, su capacidad de organización, ¿no? No creo que sea o sea, no cualquiera puede organizar que 300 barcos con 27,000 personas vayan a viajar por todo el mundo, ¿no? Es algo que hay que tener muy en cuenta y darle crédito a los chinos, ¿no? A la dinastía Ming, porque al final no solo la parte europea es la que hizo todos estos mapas, todas estas exploraciones marítimas. Ahora déjenme, les muestro para que vean el viaje que se aventó. Esta es una imagen de la 4ª exploración. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí, se ve bien. Sí. Sí, se ve bien. Entonces, aquí tenemos 2 flotas, ¿no? Esta es la principal y la secundaria, pero vean cómo va desde China, desde aquí del norte casi, del medio, pasa acá por Taiwán hasta Vietnam. Hubo muchos viajes a Vietnam, acá hasta la isla de Java, subimos por acá Tailandia y luego nos vamos a Sri Lanka, India, la península arábica, hasta África llegaron, ¿no? De hecho, perdón, me equivoqué. Hay varias teorías que dicen que de hecho Zheng He pudo haber llegado antes a América, ¿no? Y que no está registrado. Son teorías, no es como algo hasta donde ser 100% comprobado, pero si ven, los viajes que se aventaban no eran cortos y no eran solo a la isla de al lado, ¿no? Es todo hasta África y todo por mar. Entonces, ¿por qué los chinos no tuvieron ¿por qué ahorita no fuimos conquistados por los chinos, no? ¿Por qué África, por qué América fue conquistado mayormente por los europeos, ¿no? España, Portugal, Inglaterra, Holanda, bueno, los Países Bajos. Es porque Zheng He no tenía la misión de conquistar, ¿ok? El emperador no necesitaba estar conquistando otras tierras, su imperio ya era vasto, él ya tenía su gran capital, Beijing, ya tenía su ciudad imperial, ya controlaba un país muy grande, entonces realmente no necesitan estar conquistando otras tierras, ¿no? Pero bueno, ¿por qué soltó tanto dinero Yongle? La versión oficial es que se enviaba a Zheng He a todos estos países para hacer relaciones diplomáticas, para conectarse y hacer intercambios también comerciales con Vietnam, con Tailandia, con India, con países en África, con países en la península arábiga. Esa era como la historia oficial. Ahora, ¿cuál era lo que se dice fue la verdadera razón? Y yo lo había mencionado, Natalia, antes, la persecución de Jiang Wen. Cuando Jiang Wen usurpa el trono del nieto de Hongwu,
y después es pateado por Yongle, que toma el poder. Jiang Wen todavía tenía seguidores en algunas partes de China, y entonces se dice que se estaba escondiendo alrededor de toda esta área de Asia, ¿no? Entonces, Yongle mandó a Zheng He a cazar a Jiang Wen y a eliminar a cualquiera que tuviera relación con Jiang Wen o que lo apoyara. Yongle necesitaba ser el único emperador al que todos les fueran fieles. No le convenía tener por ahí a alguien que se estuviera rebelando o creando grupos en secreto. Entonces, todas estas exploraciones, toda esta cantidad de dinero invertido, se dice que fue para buscar a Jiang Wen. Entonces, es algo muy interesante, ¿no? Teniendo tanto poder, teniendo tanta gente a su disposición, se enfocaba en lo más básico. Quiero ser el único emperador, no quiero tener enemigos y tengo que pues, hacer relaciones diplomáticas. Eso de conquistar y de andar llegando a otros países y poner mi banderita no es ahorita lo que a mí me interesa. Lo que a mí me interesa es crecer como emperador y crecer el conocimiento que se da en mi dinastía. ¿Ok? Y pues esta es básicamente la historia de Zheng He, que creo que es una historia, una figura histórica que no ha sido muy reconocida, ¿no? Y sus capacidades de navegación, de organización y todo el conocimiento que tenía para poder llevar a cabo exitosamente relaciones diplomáticas con gente de todo el mundo, realmente es algo que creo que muchos exploradores europeos en esa época envidiarían, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que, bueno, China ya estaba muy presente en la parte marítima, ya desde antes de que llegara Cristóbal Colón a América, ¿no? Y bueno, esta es la historia de Zheng He. Es interesante porque también es como la estrella, ¿no? del reinado de Yongle. Sí. Cuando él, después de la muerte de él, no, como yo les decía, no hubo otro y el imperio comienza a caer, ¿no? Si bien hubo otros emperadores luego, la dinastía Ming tuvo 14 y Yongle fue el tercero, después no hubo otro como él, ¿no? Eh, después de su muerte, bueno, empiezan muchos problemas financieros, ¿no? La pelea de todos los hijos que tenía Hongwu, tenía como 26 hijos, ¿no? Los repartos de dinero, de tierras, los manchúes que estaban en el norte, los mongoles que también hacían presión y que siempre aprovechaban, ¿no? Alguna situación de debilidad, de vulnerabilidad para intentar volver, ¿no? Y al final la caída de Chen Chong termina con su suicidio, ¿sí? Los Qin que entran en la ciudad prohibida, asesinan a toda la familia del emperador, asesinan a la emperatriz, a los hijos de Chen Chong, y él se termina suicidando al día siguiente, ¿no? Y termina la dinastía Ming. Y como contaba Mercedes, los Qin ingresan y prenden fuego muchas partes de la ciudad prohibida y se pierden muchas cosas, ¿no? Pero bueno, luego se reconstruye, llevan un par de años, se mudan los Qin a Shenyang, a su otro palacio imperial, pero podemos decir que si tenemos que sacar algo digamos, de positivo de esta dinastía es, en sí de toda la historia de China, ¿no? Que no tienen ese pensamiento de ir a conquistar, ¿no es cierto? Los problemas de China siempre quedarán dentro de China. Lo mismo pasó con la guerra civil después, ¿no es cierto? Ya yendo más adelante, ¿no? Los problemas de China siempre fueron problemas internos. Y esa es la diferencia con muchos países, ¿no es cierto? China fue invadida, los Qin terminaron derrumbando las dinastías, fue la última, ¿sí? Hay una película que se llama 55 días en Beijing. Es súper vieja la película, pero se ve claramente el pensamiento occidental y cómo los Qin se dejaron avasallar, ¿no? Por las potencias extranjeras y cómo utilizaron a los boxers también para esto, ¿no? Tenían como un doble discurso, ¿no? Que los boxers, que pobres, ¿no? Y después no.
los utilizaron a los chinos, ¿no es cierto? Así que es una película súper recomendada para que vean. Y después, bueno, La Ciudad Prohibida también siguió la historia, ¿no? Porque cuando llega la República, finalmente se abre al público, ¿sí? En 1925 se declara museo, porque la realidad es que es un museo al aire libre. Y después con el correr de la historia de China, ¿no? Con la guerra civil, con la invasión japonesa, bueno, parte del tesoro de la Ciudad Prohibida comienza a llevarse a Chengdu, a Nanjing. Hay parte de ese tesoro en el Museo Nacional hoy de Taiwán también. Pero como les digo, toda la historia de China queda dentro. No son imperialistas. No han tenido en su mente el salir a conquistar, ¿no es cierto? Pero bueno, la historia de China es muy larga. Creo que va a haber oportunidad también de contar algunas otras cosas, algunos otros hitos. Pero esta fue parte de la historia de la dinastía Ming, ¿no? Una dinastía que cae por debilidad propia y también por la presión que van a ejercer otras tribus. En especial los Jurchen, que luego, bueno, que estaban en el norte, los manchúes, que luego se van a llamar Qin, y que de armoniosos no han tenido nada en comparación con otras dinastías. Pero bueno. Y además mencionar, además mencionar que la dinastía Ming duró 400 años en el poder. O sea, realmente, digo, la dinastía Qing fue la más larga, pero duraron 400 años. Sí. No es poco, ¿no? Sí, y durante la dinastía Qin pasaron muchísimas cosas. Muchos problemas tuvieron. Pero bueno, creo que será tema para otra charla, ¿no? Creo que ya lo habíamos comentado en la Masterclass de Historia, ¿no? Que las dinastías, realmente cada dinastía es muy larga y nos llevaría, no sé, varias clases poder hablar de cada una en profundidad. Pero bueno, ahora sí, abrimos los micrófonos para que nos consulten y también vamos a hacer una recomendación de libros. Siempre nos gusta terminar con libros. Sí. Y acá está, perdón, acá está La Puerta Meridiana, el retrato de Mao Zedong. Ahí está, el que yo les comentaba. Ahí está. Uh-huh. Sí. Hubo antes de ese retrato hubo dos, pero en blanco y negro, ya con una Mao totalmente distinto, ¿no? Con gorrito, bien a lo comunista. Esta foto es mucho más estética, ¿no? A color. Como para hacerlo agradable, ¿no? Que la gente se pueda identificar con él, que no se vea tan militar, ¿no? Exactamente. Y por supuesto, desde ese sitio que ven allí, con esas balaustras, ¿no? Ese balcón, desde allí Mao proclamó el 1 de octubre de 1949 la fundación de la República China. Que también aclaro, pueden ver esta película, La fundación de la República China, está en YouTube. La película también, 55 días en Beijing, la pueden ver en YouTube. Y Marco Polo, la serie que tiene 2 temporadas, la pueden ver en Netflix. Se las recomiendo, porque es un panorama de cada periodo de China. Los Yuan y los Song, los Qing y la fundación de la República. Son 3 películas que siempre me gusta recomendar. Así que los invitamos a que las puedan ver. Y una preguntita, sí, perdón. Sí. ¿Cómo están? Justo que está la foto ahí y bueno, hablando más de tema actual, toda esta zona de la Ciudad Prohibida y todo lo que fuiste comentando, ¿actualmente eso se puede recorrer dentro de forma libre o hay sectores que siguen siendo o están cerrados o no se permite el acceso? O sea, ¿cómo es actualmente el recorrido o poder conocer esta parte de la ciudad, digamos, toda esta parte de la ciudad prohibida? Sí, esa es buena pregunta, muy buena pregunta. Lo que se puede recorrer es un 60% de la ciudad prohibida. Hay partes que están totalmente cerradas. Generalmente, y esto siempre lo digo, todo depende del tiempo de cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, los circuitos turísticos, ¿sí? Que incluyen la ciudad prohibida, el recorrido que hacen es el recorrido lineal que yo les mostré en el plano. Uh-huh. ¿Sí? Los principales edificios. Los del medio. ¿Tanto para extranjeros como para ciudadanos chinos o hay alguna diferencia con eso también?
No, los chinos, la realidad es que los chinos se meten por todos lados, van por todos lados. Ah, ok. Eso por un lado. Por otro, recorrerla en su totalidad, o sea, en sí, ese 60% que les digo que está abierto, no te alcanza un día. No te alcanza un día. ¿Y por qué? Es muy grande, chicos. Tiene 700.000 kilómetros cuadrados. Tiene un nivel de detalle que sinceramente... impactante seguramente. Sí, no, el que tenga tiempo va, la recorre y mira estos detalles. Pero también hay otra cuestión. Los palacios principales, ¿sí?, están abiertos, pero en la entrada tienen una especie de valla, ¿no? Entonces uno se puede acercar y puede mirar el mobiliario que hay adentro. Pero ¿qué pasa? Los ciudadanos chinos locales, que son muy amantes de su historia, y yo siempre lo digo porque son devotos de su historia y de sus edificios, de sus atractivos, se avasallan, ¿no?, en estas entradas. Entonces, a veces es imposible poder ver lo que hay allí dentro. A mí, sinceramente, las veces que fui, me resultó complicado, ¿no?, ver el mobiliario porque van y se quedan ahí, ¿no? Y yo que soy bajita, no, por más que atine a saltar es imposible, pero eso es lo que tiene estos sitios. Y siempre también lo digo, visitar la ciudad prohibida en un feriado es una misión imposible. No. Ni la ciudad prohibida, ni el Templo del Cielo, ni la Colina Fragante, ni el Palacio de Verano. Nada, es imposible. Porque siempre está atestado de ciudadanos locales, de turistas locales. Y siempre pero se llena. Sí, se llena. Se llena, o sea, a pesar de que sean espacios muy amplios, todo está lleno de gente y no se disfruta realmente. Muchísimo. Los espacios abiertos se llenan. Se llenan, o sea, y se aglomeran todos allí. Lo mismo pasa en el Templo del Cielo. También hay partes que se puede ver el mobiliario de adentro de los edificios. Bueno, es imposible que lo podamos ver, porque se quedan ahí y sacan fotos, y no se mueven. Y la verdad que uno, para no tener problema con ningún turista chino, dice, bueno, lo que puedo ver, lo de afuera, y ya está. Esa es mi experiencia con estos sitios turísticos. Bueno, con la Gran Muralla no pasa eso porque es al aire libre, pero en los sitios cerrados pasa esto, que no se puede, no se puede ver lo que está dentro. La verdad que lo que está adentro de cada palacio es muy valioso porque ves el mobiliario, las pinturas, ¿no?, de las dinastías, toda esa majestuosidad, ¿no?, que en su momento perteneció a los Ming y a los Qing. Bueno, el que lo llegue a hacer en algún momento, la verdad va a sortear esta misión imposible. Pero sí, se puede recorrer. Si están viviendo en Beijing, por supuesto, van a poder ir varias veces y recorrerla ya detenidamente, con mayor tranquilidad, ¿no? Meterse por todos esos recovecos de la ciudad prohibida, perderse y caminar, pero lleva mucho tiempo, sinceramente lleva muchísimo tiempo recorrerla. Así que, y aparte es muy cansado, especialmente si es un día caluroso, no hay mucho donde esconderse del sol, o si llega a llover, no hay donde esconderse de la lluvia, o si hace mucho frío, nada tiene calefacción, entonces no tienes donde cobijarte del frío, ¿no? Hay que ir en un día templado, con tiempo y con mucha paciencia. Y esta es una imagen del Templo del Cielo, de la que estaba hablando Natalia ahorita. También. Este es el templo, pero es larguísimo llegar hasta allá, desde la entrada hasta a este templo. Yo creo que es, no sé, como 40 minutos de caminata más o menos. Es muy largo, muy largo. Es muy grande también, sí. Es otro de los patrimonios de la UNESCO, ¿no es cierto? La Gran Muralla, el Templo del Cielo, la Ciudad Prohibida. Ahí está Maru, que está... Maru. A ver. Ahí está. Hola. Hola, Maru, ¿cómo andás? Hola. Muy bien, ¿cómo están, chicas? Bueno, yo la verdad, mi consulta es más por ahí una analogía. Y bueno, ustedes conocen bien y están allá. Si el nuevo, digamos, el nuevo gobierno que está ahora en China,
no tiene algo de en su base del el último emperador del que estaban hablando. De Chenchon, del último emperador de Ming. ¿De Ming o de Qing? No, de Qing, el que era estratégicamente correcto político y se abría al mundo, que era muy estratega, aunque no es muy conocido. El último emperador de la dinastía Qing, de hecho, no es considerado como un gran emperador. Fue usado mucho por los japoneses. ¿Se refiere a ese? No, sino el que no es reconocido, como son reconocidos otros emperadores, pero que realmente fue muy estratega y fue como políticamente abierto con otros países. Que fue que, bueno, de la navegación, el que amó la navegación y que no tenía nada que envidiarle a lo que son los europeos. Yongla. Bien. Ya, ok, de que acabamos de hablar. Muy difícil para mí por ahora. Felicidad perpetua, ahí está, lo traducimos al español, felicidad perpetua, lo vamos a llamar así. Ahí está. Bueno, sí, por ahí, por eso dije es una analogía, sí, por ahí el nuevo movimiento que hay político, por ahí no es un poco una analogía a ese emperador. Digo así, no que, digamos, se está abriendo como al mundo políticamente abierto, no son imperialistas, no es que están dominando al mundo, como también lo dijeron, no es que necesitaban dominar América porque no lo necesitaban y por eso vinieron los españoles a dominar América. Entonces, como que sí van poniendo sus bases, pero no con presión, con forma imperialista, sino de una forma diplomática y abriéndose cooperación con otras ciudades, una necesidad mutua, si se quiere decir. Sí, de lo que se conoce como soft power, ¿no? El poder suave. Claro, exactamente, pero yo por decirse la analogía, viendo cómo está en los últimos años China, ojo, a mí me gusta China de que soy adolescente, así que son, como dije, un par de 20 décadas mucho más atrás. Entonces, viendo estos últimos años y el movimiento, como cada uno de los presidentes que hay van siguiendo lo que mejor hizo el otro, hasta encontrar, bueno, lo que nos encontramos en hoy, abierto al mundo, a otros países, comunicándose y trabajando, ¿no? Sin necesidad de estar ejerciendo poder, sino por un convenio, una necesidad mutua. De ellos nos dejan, siempre dije que por más que China, por lo menos es mi pensamiento, haya sí estado dormido o bueno, haya tenido que pasar todo lo que pasó y si se quiere muchos años, esa es la parte adolescente mía que me tocó ver las películas extranjeras o el movimiento que yo era chiquita y estaban los chinos que vinieron acá a Argentina a los 80 a ver una imagen de China por ahí no tan real o la que por ahí en ese momento estaba pasando, no deja de ser ese pueblo o ese imperio que fue siempre. Sí, totalmente. Es más, la dinastía Qing no es una dinastía muy querida por los chinos. Y mucho menos hablar de Cixi, la última emperatriz. Por eso les digo, sí, miren la película 55 días en Pekín. En Pekín la tengo ahí. Porque los extranjeros, ahí van a ver el doble discurso, ¿no? La mentalidad de los extranjeros, no, pero estos boxers que nos humillan. Pero fueron ellos los que provocaron este siglo de humillación, ¿no es cierto? Porque ellos, los extranjeros, se repartieron China. Y esa película la recomiendo porque es como, es esto lo que tienen que ver para entender esta parte, y de cómo cae la dinastía Ming, y de cómo los Qin trataban a los chinos. Así que mírenla, pero sí, los chinos no quieren mucho a la dinastía Ming. Por eso podemos decir que, bueno, hasta los Ming llegamos, después Qin es otro capítulo aparte, pero sí. Y bueno, hoy justamente hablamos con Mercedes, ¿no? El tema de China y la pandemia, ¿no? De que, bueno, hoy China está cerrada al exterior. Pero a los estudiantes principalmente. Claro, no podemos volver, pero todo sigue igual, todo sigue caminando, todo sigue funcionando, ¿no? Entonces nos preguntamos,
hasta qué punto ellos van a poder soportar, ¿no? Ese como, no es un aislamiento porque ellos quieren, es un aislamiento porque, digamos, hay una situación mundial, ¿no es cierto? Y obviamente ellos toman sus recaudos para controlar la pandemia, pero todo funciona, se autoabastecen, son suficientes entre ellos, no necesitan del extranjero, no necesitan de los estudiantes extranjeros que están afuera de China y que pueden volver. Entonces, está bueno lo que vos comentás porque será como una situación parecida a lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy estábamos hablando con Mercedes también de una ley que salió de que eso me la de doble reducción. La ley de doble reducción, que no sé si la querés comentar, Mecha, que es interesante, ¿no? Para conectar con este tema porque viene bien, ¿no? De cómo China internamente está redoblando la apuesta. ¿No es cierto? Pues sí, es justo algo que se viene platicando, pero ya hace unas semanas ya se publicó oficialmente. Es una ley que va a venir a regular todo lo que es la educación privada en China. Lo que pasa en China es que, bueno, todas las escuelas son públicas, ¿no? Pero hay muchas instituciones privadas, especialmente centros de idioma, que ofrecen servicios, principalmente enseñanza por extranjeros a los niños chinos. Y también hay otras empresas, por ejemplo, VIP Kids o 51 Talk, donde contratan extranjeros del exterior para dar clases en línea. Entonces, todo el modo es virtual, todo el modelo es virtual. Ahora, ¿qué pasa? Estas escuelas, obviamente, son clases extracurriculares, los niños las toman en las tardes o durante los cursos de verano, los cursos de invierno, y bueno, los costos son algo altos, ¿no? Como costaría en cualquier país, yo creo, pagar una educación privada, ¿no? Pues funciona de dos maneras. O se contratan extranjeros desde el exterior con la visa de estudiante, con la visa de trabajo, así como oficialmente, o dentro de la misma China buscan estudiantes que tengan la visa de estudiante para hacer este trabajo. ¿Cuál es el problema? Que está prohibidísimo que un estudiante con visa de estudiante trabaje en China, pero es lo que hacen todos los extranjeros. ¿Qué es lo que hacen? Lo que no se quiere es regresar a su país. Pagan la visa de estudiante de año de idioma, pero realmente están trabajando. ¿Y cuál es este otro problema? Muchos son contratados como maestros de inglés, pero no tienen la formación de maestros de inglés. Y su inglés ni siquiera es bueno, ¿no? Simplemente son contratados por su nacionalidad o su color de piel o si se ven bonitos, y esa es la verdad, ¿no? Tanto hay profesores muy buenos y con buena formación que tienen visa de trabajo legal, pero también hay esta otra parte. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno chino se está dando cuenta que hay que está este gran problema de las escuelas privadas y entonces decide hacer una limpia, por decirlo así, ¿no? Ya no van a poder ser instituciones privadas, es decir, no van a poder cotizarse en la bolsa, no van a poder tener financiaciones privadas, compañías extranjeras no van a poder invertir, o sea, el dinero que va a entrar realmente va a ser muy poco y lo que logre percibir la escuela va a ser manejado por el gobierno. Entonces, ya va a estar todo 100% regulado. ¿Qué va a pasar también? Ya no van a dejar contratar profesores en línea. Ahorita todavía hay muchos estudiantes que se quedaron afuera que trabajan como profesores en línea allá en China. Bueno, eso ya está prohibido por la ley. Una institución ya no lo va a poder hacer. ¿Qué más? Ya no se van a poder contratar tan fácilmente personas del extranjero con visa de trabajo que vayan a enseñar. Si están en China y consiguen la visa de trabajo y pagan las empresas para la visa de trabajo y los contratan como profesores, bueno, ahí ya es otra cosa. Pero ya no va a ser tan sencillo. Que siempre se van a poder encontrar maneras, porque, pues, no sé, siempre hay cualquier truco para voltear la ley, ¿no? Sí, van a empezar a apostar a los profesores locales, claramente, ¿no? Porque además tengamos en cuenta que cada año en el Cacao rinden muchísimos millones de estudiantes, ¿no? Y se reciben también muchos miles de estudiantes. Entonces,
a esos estudiantes que se reciben hay que ubicarlos laboralmente. ¿No? Y claramente estamos viendo que en situación de pandemia está pasando esto, ¿no? Que hay muchos extranjeros que están afuera de China que no pueden volver y bueno, obviamente ahí está la competencia, ¿no? Entre el ciudadano chino y el extranjero. Pero bueno. Sí, y además justo está esto que quiero mencionar. Mientras el extranjero mínimo gana entre 20,000 y 26,000 yuanes por mes, el chino, que sí tiene formación de profesor y que sí es que pues sí tuvo que tener todas estas credenciales, solo gana como 10,000 yuanes al mes. Sí, claro que sí, es una diferencia enorme que realmente pues mucha gente no está feliz. Pero por el otro lado, los papás no tienen que pagar tanto dinero para poder decir, a mi hijo le está enseñando inglés o le está enseñando español un extranjero. Mi hijo está aprendiendo directo de extranjeros. Que eso también es algo que le gusta a los papás. Tampoco es como que sean tan inocentes de que, ay, voy a dar mi dinero. Ellos saben, o muchos saben lo que están haciendo, ¿no? Quieren tener ese estatus. Pero pues eso se va a acabar. Sí. Así que hay que ver estos próximos meses cómo sigue la situación. Pero bueno, de momento no se puede ingresar a China. Como estudiante y como turista. Sí, no. Se está hablando recién de septiembre del año que viene. Si bien tenemos las esperanzas de que en febrero con los Juegos Olímpicos ocurra un milagro y podamos volver, está un poco difícil. Pero lo cierto es que el mundo está convulsionado, pero China sigue funcionando, ¿no es cierto? Tiene una economía fuerte, tiene un fuerte capital laboral, una fuerza laboral, y sumado a esto que Mercedes contaba del trabajo, ¿no? Que los estudiantes chinos durante toda su carrera académica estudian, no trabajan, sino que una vez que terminaron con todos los ciclos, recién ahí trabajan, ¿no? Porque tienen esa necesidad de estar formados. No es como nosotros que estudiamos y trabajamos al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, son dos culturas diferentes y que también nosotros podemos aprender muchísimo de ellos también, ¿no es cierto? Valorar lo que es el estudio, que es importantísimo. Así que bueno, vamos para ir terminando, vamos a hablar de los libros. Sí. Esperen que me voy a retirar de la biblioteca que tengo acá atrás, porque si no, no van a ver. Espérenme. Aquí en el chat ya subí los nombres que mencionamos para que los tengan ubicados y si los quieren anotar y después hacer más investigación por su cuenta, que sepan cuáles son los nombres. Ahí está. Ahí vuelvo. Saqué el fondo porque si no, no van a poder ver los libros. Bueno, no sé si, Mercedes, ¿querés arrancar vos con el que tenés ahí? Sí, de una vez que yo traigo pocos hoy. Uno es está en inglés, se llama China a History, por el autor John King. Este libro, si lo pueden conseguir, no sé, en Amazon tal vez, está muy completo, viene de todas las dinastías y viene con una opinión, ¿no? El autor, él da su opinión directa del libro, que mucha gente puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no es una historia como tan académica, ¿no? Sino que sí tiene algo de opinión del autor, entonces pues es interesante verlo desde ese punto. Y hay otro que no lo tengo porque es en digital, no sé si lo pueda mostrar. Verdad. Quizás el libro que mencionaste recién se pueda conseguir por Book Depository. Sí, yo creo que sí, porque este lo compré en el extranjero. Este libro es de Amazon, de Amazon en línea. Creo que yo lo tengo en digital, Empire. Pues igual si lo tienes lo podemos compartir en la carpeta de libros digitales por Timothy Brook. Esta serie de libros tiene de todas las dinastías. Este en específico se enfoca en la dinastía Yuan y en la dinastía Ming. Entonces, este libro también es muy bueno y muy recomendado. Esta es una parte de justo del mural de los dragones que mencionaba Natalia. Muy famosos también. Y esos son los libros que traigo, pero Natalia nos trae todo un acervo. Bueno, a ver, empezamos. Vamos a empezar por este. Hay un libro
hay varios que ya nos están consultando por las redes, ¿no? Hay un libro que lo consiguen, bueno, todo lo que yo les voy a mostrar ahora lo consiguen en Mercado Libre. Este libro que se llama China, se llama China. Es sobre lengua, filosofía, literatura, historia, política, mitología, medicina, derecho. Es como si fuera un manual de la cultura china. El autor es Gabriel García Nobrejas. Es un libro traducido. Es bien gordito, pero acá tiene todo. Tiene las fiestas, literatura, cine, leyes. Eso me interesa. Este se los recomiendo. Está 3.000 y pico en Mercado Libre, pero tiene, ya les digo, 750 hojas, sí, 749 hojas. Es un libro que a mí me gusta mucho, porque no es un libro de historia, no, es común, es un manual de la cultura china. De todo, van a tener de todo acá, así que este es recomendado como base. Después, otro libro que a mí me gusta mucho, que lo mostré cuando dimos la charla de la Masterclass de Historia, se llama Breve Historia de la Civilización China, de la editorial Bellaterra, de Miranda Brown y Conrad Schirokauer, un nombre muy raro. Breve Historia de la Civilización China. Es un libro a color, adentro, hojas laminadas, es muy fácil de leer, tiene fotos, mapas, todo a color. La verdad que es un libro muy lindo, a ver si les pueden ver la foto ahí. Recomendado. Después, ¿qué tenemos? Bueno, hay unos libros que me compré hace muy poco, que son 3 que no los leí todavía, pero se los recomiendo. El emperador maldito, que justamente habla de Chen He y toda la persecución que contó Mercedes de Chiang Wen, acá. El emperador maldito, es una novela, también, esto es de Mercado Libre, todo esto es de Mercado Libre lo que voy a mostrarles. No son libros caros, así que son accesibles. Después, Marco Polo. El Millón. También. Interesantísimo. Bueno, en la serie van a ver que, bueno, Marco Polo es secuestrado por los Yuan. Bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero a raíz de esa serie empecé a buscar y encontré este libro, El Millón. Después, hablamos de los mongoles, hablamos de Gengis Khan. Bueno, este libro, Gengis Khan. Es una breve historia de Gengis Khan, ya les digo, el autor Borja Pelejero Alcaide. También. Es un libro cortito, libro barato. Es muy interesante la historia de Gengis Khan también, ¿no? Y por último, este libro, The Forbidden City, de Horizons, es un libro de bolsillo, vamos a decir, ¿no? Es un libro pequeño, pero es un libro también, hojas laminadas, a color, sobre la historia de la ciudad prohibida, habla un poco de los emperadores de Ming, de Qing, de las partes que componen la ciudad prohibida, que generalmente siempre cuando encuentren información de este sitio van a ver que se hace una descripción de esa línea recta que les conté, los principales edificios, los edificios del centro, bueno, siempre va a haber información de esos edificios. Bueno, este libro justamente hace lo mismo. Habla de los principales palacios que integran la ciudad prohibida. También es un libro a color, habla un poco de los boxers. A lo último, habla de la película del último emperador, habla de los eunucos, ¿qué más? Esperen que tenía algo marcado acá. ¿Cómo era el autor que no llegué a anotar? ¿De la ciudad prohibida? Sí, de ese. Se llama The Forbidden City, Heart of Imperial China, de New Horizons. Está en inglés este libro. Okay. De la ciudad prohibida no hay mucho material en español. Dentro de todos, bueno, es uno de los libros más baratos que encontré, porque después hay otros que están arriba de 10.000, pero por ahí
si se fijan en Book Depository también ahora tiene su versión en español. Están en precio los libros, pero bueno, el shipping les cobra un poquito y demora entre 20 y 45 días. Así que también pueden comprar libros por Book Depository, que me dijeron que está funcionando muy bien, los libros llegan y no hay ningún problema. Si no, Mercado Libre. Cúspide tiene muchos libros de China, temática también. Pero bueno, hay un montón. Nosotros vamos a subir a la carpeta digital algunos libros que tenemos en inglés. Y también podemos subir el listado de también algunas páginas, por ejemplo, la del Museo del Palacio, los nombres de las películas para que tengan también. Pero bueno, esto es un breve resumen de libros que tengo. Yo tengo muchos, tengo una biblioteca muy grande. Pero bueno, también Gise, del equipo de China Inspira, ella va a dar un ciclo de cine. Nos va a platicar más de cine y de seguro mencionará algunas de estas películas que... Sí, yo sé que la fundación la va a mencionar. A ella. Sí. Justo aquí preguntó Vanessa Ramírez de las películas, pero ya le escribí, son 55 días en Pekín, y la otra es La Fundación de una República. Y luego nos dice Andrea Mela, perdón si dije el apellido mal, o Mella. En novela, Anchemin, La Última Emperatriz, está muy buena. Sí, la de Cixi, que justo contabas. Sí, lo tengo ese libro. Es una autora muy, muy importante, muy famosa, sí, que fue Guardia Rojo. Es una de las características que tiene Anchemin. La tengo. Después tengo otro también de Editorial El Ateneo, de Cixi. Y hay otro también, otro libro de ciudad de Cixi que se puede conseguir en Mercado Libre, ya es un libro gordo de PTTS, también, de autor chino. Pero sí, bueno, hay muchos libros. Nosotros tenemos, de Cixi creo que tengo un libro en inglés también que puedo subir a la carpeta, el que comentó Mercedes también. Creo que lo tengo a ese, tengo que revisar, tengo un pendrive lleno de libros, pero los podemos subir a la carpeta de Drive, que está en el link nuestro de China Inspira, y los pueden descargar de ahí. La idea es que después de cada charla, nosotras podamos subir libros y ustedes desde allí los descarguen. Pero bueno, si tienen alguna... Jorge, sí. Justo nos pregunta cómo acceder a esa carpeta. Desde nuestro Instagram, en el perfil, hay un link que dice Linktree. Ahí le dan clic y ahí vienen una serie de encabezados y ahí viene el acceso para la carpeta digital. Exacto. Desde nuestro Instagram. Después en Facebook compartimos nosotros hace unos días también la actualización, pero no importa, lo volvemos a postear con el aviso de estos nuevos libros para que ustedes puedan bajar. A ver, libros de historia de China, de las dinastías, hay muchísimos. Bueno, en inglés hay una parva de libros y en digital. En español, bueno, no hay mucho. Siempre merodeamos entre lo mismo, ¿no? Fairbank, Garnett, ¿no? Que son como los libros, digamos, de las Biblias que usamos cuando estudiamos China. Pero bueno, hay mucho. Después está Patricia Berkeley, que es de Cambridge, tiene un libro de Cambridge de historia china. Bueno, este que les comenté, la editorial Bella Terra, que si ponen Bella Terra en Mercado Libre, van a ver que hay muchos libros sobre China. ¿Sí? Hay un libro de Taiwán, hay un libro de lenguas, hay un libro también de esta misma editorial, que creo que lo mostré en la Masterclass de Historia, sobre pensamiento chino, también. Es un lindo libro para tener, pensamiento chino. Pero bueno, si pueden empezar con el manualcito de China, pasado y presente, de una gran civilización, con esto tienen para rato para leer. Además es un libro muy, muy fácil de leer, es súper interesante, bien completo. Así que bueno, esas son las recomendaciones. Después, obviamente, los que si tienen alguna consulta más sobre algún otro libro o temática, nos pueden consultar. Exacto. Y pues yo creo que aquí ya damos fin a la plática. ¿Les parece si no hay otras preguntas?
Si no hay ninguna consulta. No, parece que no. Nos olvidamos, Mecha, el tema de los videos. Bueno. Sí. Vamos a comentar. A partir de la semana que viene, el 5, vamos a comenzar a estrenar los videos de las charlas, ¿sí? Para ustedes que hoy están aquí como exclusiva, cada jueves vamos a ir estrenando los videos de cada una de nuestras charlas. Por ejemplo, el jueves que viene va a ser el estreno de Historia de China, ¿no? La charla que dio Mercedes. El otro jueves, que es 12, si no me equivoco, vamos a estrenar el video de turismo chino. Y así cada jueves. Después La Mujer en China, luego viene Turismo Rojo y el último estreno va a ser esta charla. Así que estén atentos porque igualmente lo vamos a anunciar para que puedan ver esos videos. Así que ahí van a estar completitos y los van a poder ver en el canal de YouTube. Sí. Gracias, Luz, que nos mandó de celebración. Ay, sí. Y bueno, y no se olviden que hay próximas charlas, viene el ciclo de cine con Gise, viene Tecnología en China, que va a ser una charla que la va a dictar Camila, que vive en Beijing. Ella se acaba de egresar de Magíster en la Universidad de Finanzas y Economía de Beijing, va a hablar de tecnología en China, trabaja en una empresa china, así que bueno, tiene mucho para contar. Luego va a venir Constanza, que nos va a hablar sobre Xi'an y todo lo que es la ciudad de los soldados de terracota. Bueno, ella fue becaria a China, vivió en esa ciudad, así que bueno, tiene mucho para contarnos acerca de la cultura, ¿no? de la ciudad. Y luego, bueno, viene Mercedes con la artista solitaria de Anhui, 30 de agosto, y queda una masterclass que todavía no le hemos anunciado, que es sobre turismo chino en Argentina, ¿sí? Va a ser a finales de agosto, también con Leticia, con Silvina, voy a estar yo también en el panel, y va a haber un invitado especial de un organismo, así que, bueno, esa charla todavía la tenemos que anunciar, así que va a ser la última del mes de agosto. Bueno, y para septiembre también hay novedades, pero todavía no se enterarán en agosto. Ya se van a enterar, pero se viene un septiembre cargado también. Aquí pues muchísimas gracias por sus palabras, nos da también mucho gusto saber que nos acompañan y están pendientes de todo lo que postea China Inspira, se los agradecemos mucho.